canal de YouTube Costa Paraná Radio. Verán que tenemos una invitada en el piso y es Patricia Caro, ella es toxicóloga de profesión, pero bueno, muy conocida en la región, pero sobre todo en nuestra ciudad, en Paraná, por su labor en el tema de adicciones, ¿no? La principal referente de la Fundación Ave Fénix, que desde hace muchísimos años trabaja en el tema. Patricia, buen día, ¿cómo anda? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Está bien ahí el mic? Sí. Baja un poquito yo, pero... Ahí está, ahí ahora estamos, sí. Patricia. Bien. Bueno, Bien muchas gracias por haberse venido hasta el estudio. Al contrario, gracias por invitarme. ¿Cuántos años de laburo en Fundación Ave Fénix? Y la Fundación acaba de cumplir algo como 28 años y 25 la Casa de Asistencia. Ajá. Hace poquito festejamos los 25 justamente de la Casa de Asistencia. Y yo desde el comienzo, al año más o menos de fundarse, empecé a trabajar con ellos en el área de la prevención, ¿no? Prevención y capacitación. Y después entré a trabajar también en la Casa de Asistencia. Ya que son 25 años, ¿no? ¿Qué parámetros o qué referencias hay iguales o similares hace 25 años respecto de este presente? Vemos menos apoyo familiar, más destruidas las familias, y vemos más daño psiquiátrico. O sea, pacientes que, si bien no han llegado a estar psicóticos, han tenido brotes psicóticos severos. Y fuera de nuestros pacientes, lo que se ha incrementado mucho, y la provincia de Entre Ríos es una de las que más índice tiene, el suicidio adolescente. 30 segundos y Patricia Caro ya nos dejó como 3 tópicos para desagregar. Ana, creo que dejamos suicidio para un bloquecito aparte, sí. Pero recién dijo, no llegaron a estar psicóticos, producto del consumo, sí, ¿no? Sí. Pero sí tuvieron brotes. ¿Qué sería la diferencia? Además, porque a veces es una palabra que incluso nosotros usamos ligeramente. Exacto. A ver, las drogas en general provocan lo que yo le llamo una escalera psiquiátrica, ¿no? El daño va increyendo. Empieza con trastornos del estado de ánimo, sigue con trastornos de conducta, sigue con bipolaridad por lo general, y sigue con brote psicótico. El brote psicótico es ya cuando empieza a tener brotes de mucha violencia, de agresividad, de incoherencia en el pensamiento, de delirios, alucinaciones, crisis de pánico, pero que pasa la crisis, digamos, y se normaliza, generalmente alternando con una caída depresiva. Cuando ya se instala una psicosis, que es una enfermedad psiquiátrica grave, irreversible, y un diagnóstico. Claro, que lo deben diagnosticar los psiquiatras, ya para tratar con psicofármacos, ya es lo que nosotros llamamos un paciente dual. Es enfermo de adicción y además enfermo psiquiátrico. Ese tipo de pacientes nosotros no lo podemos tratar por el sistema de tratamiento que tenemos, ¿no? Porque usó la palabra dual, las casas, casas o los lugares de tratamientos de pacientes con adicciones o con alguna dolencia psiquiátrica, sí. A veces, sobre todo las mamás, que son las que llevan o laburan en esto, esta casa o esta granja o esta tal es dual, esta no, y las duales son las que permiten tratamiento psiquiátrico y de adicciones. Exacto. Es como Claro, siempre son con internación. Ajá. Y son muy pocas, contadas. En Rosario hay una, el resto están en Buenos Aires. Son muy pocas que reciben el paciente dual. ¿Por qué? Porque esas casas con internación requieren un psiquiatra de guardia a las 24 horas. Claro. Porque ese paciente puede brotarse en cualquier momento, necesita medicación permanente, el control permanente de la medicación, por ahí el psicótico necesita cambios y rotación de medicamentos, es decir, la atención es diferente. Son muy pocas las comunidades que atienden pacientes duales. ¿Y cómo llega primero? Es decir, pacientes con alguna incipiente o dolencia psiquiátrica que consumen drogas o comienzan por tal o cual droga y eso desencadena. Ambas cosas. Hay muchísimos chicos, hoy cada vez hay más enfermos psiquiátricos endógenos de nacimiento, digamos, que se manifiesta el primer brote psicótico alrededor de los 20, 21 años y que nunca habían consumido. Generalmente ese trastorno los lleva a consumir. Entonces es el dual al revés, empezó psicótico, terminó adicto.
pero también está el que llegó a la psicosis por el consumo. Y una cosa muy importante es tener en cuenta que la marihuana produce una enfermedad llamada psicosis cannábica, que está definida por los psiquiatras y está incluida en los manuales de diagnóstico, el DSM-4, el CIE-10, o sea, los manuales donde se identifican por los síntomas las enfermedades psiquiátricas. Está definida la psicosis cannábica, o sea, por marihuana, que antes no existía. O sea que la marihuana no es tan... No es inofensiva para nada. Por ahí se escucha, ¿no? Para por un nada. lado. Pero cuando nosotros hablamos de un brote psicótico, concretamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de el paciente que de pronto puede alucinar viendo al compañero que tiene al lado como un monstruo, como un enemigo, y atacarlo, o que puede delirar y empezar a hablar macanas, de monstruos que los atacan y demás, que puede tener una paranoia, o sea, caen bombas del cielo, ese tipo de cosas, y bueno, son brotes, porque después se recupera. O después pensar pasa. que tiene cualidades que en realidad no tiene. Sí, son pensamientos delirantes. Claro. ¿Eso es lo que produce la abstinencia o no necesariamente? No, eso es el daño psiquiátrico producido por la droga. Ajá. Sí. La abstinencia, nosotros no tenemos drogas de abuso grandes provocadoras de abstinencia física. La abstinencia es más bien psicológica. ¿Qué quiero decir? En Europa, en Estados Unidos, donde se consumen opiáceos, es decir, morfina, heroína fundamentalmente, la abstinencia es severa, es grave, porque tiene mucha sintomatología física y puede matar. Entonces, el adicto a heroína no se lo puede privar de golpe de heroína, si no está internado en alguna parte donde le den metadona, que es un sustituto, hasta que baje la dependencia y demás, o sea, con tratamiento. Pero acá no, acá que lo más grave que pueden consumir es cocaína y por ahí éxtasis. Por ahí ahora está viniendo el TUSI, estas pavadas que agregan todos los días, no son de producir abstinencia física, o sea, se volverá histérico, estará nervioso, sentirá inquietud en todo el cuerpo, pero no es peligrosa esa abstinencia. No es peligrosa como una para la agresión salud. física. No, peligrosa para su salud. Por supuesto que si ya está con brotes psicóticos, en un momento de abstinencia puede hacer un brote. Generalmente el brote viene solo, porque sí. ¿Por qué? Ya tiene esta característica. O sea, está camino a la psicosis. Cuando empieza a tener brotes, está camino a la psicosis. ¿Cómo llega una madre o un familiar o un amigo o lo que sea con un hijo, con una hija en un estado así que yo consumo y no sé si un brote psicótico o una... Bueno. ¿Qué le dice Patricia Caro? Lo primero, porque 25 años recibiste. Sí. Yo siempre, lo derivo para la admisión en la fundación, para ver si es un paciente tratable por nosotros. Obviamente, cualquier madre que viene hay que recomendarle que ese hijo necesita tratamiento. En ese tratamiento no estamos incluyendo un tratamiento psicológico de 1, 2 o 3 veces por semana, porque eso no sirve para nada. Eso lo tenemos absolutamente comprobado por los mismos pacientes que vienen de hacer 2, 3 años de tratamiento con psicólogos, y ellos mismos nos dicen, las madres, que a los psicólogos les mienten, a los padres les mienten, porque el adicto miente fundamentalmente. Todo el mundo cree que se está recuperando y no pasa nada, así que ese tratamiento no sirve, tiene que ser diario, todos los días. Entonces, se le aconseja hacer el tratamiento, y para saber si es un paciente para nosotros, pasa por un periodo de admisión donde tenemos diagnóstico psicológico, psiquiátrico, médico, trabajadora social, etcétera. Es decir, lo ven todos los profesionales que forman parte de la fundación para ver si lo podemos recibir. Y de 100 pacientes, digamos, ¿cuántos son los que se recuperan, aunque sabemos que esto es un día a día y es una pelea de por vida? Mira, no hay una estadística clara acá, por supuesto, porque nadie la sigue, ni siquiera nosotros, porque por ahí perdemos contacto con los pacientes, pero las estadísticas en el mundo dicen que se recupera el 3% de los adictos. Esto, por supuesto, porque en el mundo está la heroína
que es muy brava y hay muy poca recuperación porque la heroína requiere años de tratamiento, requiere internación, requiere sustituto, después del sustituto requiere un antagonista, es decir, es con medicación permanente, es muy complicado la adicción a heroína. Pero, digamos, sacando la heroína, realmente la recuperación es muy baja y por eso es que yo siempre digo, hay que tomar al adicto lo más tempranamente posible. Cuando los padres están sospechando que consume, por algo es. Créanlo, créanse a sí mismos y digan, sí, mi hijo consume. Porque muchas veces lo mandan al psicólogo el adicto dice, no, pero yo consumo poco, de vez en cuando. Los padres se lo creen y están contentísimos porque el psicólogo lo va a tratar y el psicólogo también le dice, no, pero es un consumidor eventual, no pasa nada. Y los mismos padres minimizan el problema. Antes de entrar a la ciudad de Paraná para hablar de cuál es el panorama aquí en la ciudad, me gustaría saber, sobre todo por el tema de la marihuana, que es muy normal y muy común, digamos así, conocer gente que se fuma un porro, un porrito, me fumo un porrito el fin de semana. Totalmente impuesta. Ajá, está hasta impuesto, casi impuesto socialmente. Mi pregunta ¿es inofensivo? ¿Hasta qué punto es inofensivo? No, a ver, toda la propaganda sobre marihuana se basa en que es medicinal. La marihuana en sí no es medicinal, esa es la mentira más grande del mundo. Se impuso por todo el mundo la idea de la marihuana medicinal para lograr en casi todos lados la aprobación para uso personal o para uso medicinal. Lo cierto es que la marihuana tiene algún principio activo aislado que tiene efectos medicinal. Por ejemplo, el CBD. El principio activo estupefaciente de la marihuana, o sea, el que es droga de abuso, es el THC. La marihuana entera siempre va a tener THC. Si yo cultivo marihuana, saco las flores, hago un extracto, hago un aceite, hago lo que sea, tiene THC. Mientras tenga THC, es droga de abuso y se corre el riesgo de llegar a psicosis cannábica. Para usarlo como medicina, hay que lograr extraer CBD, cosa que hoy en día no se hace en ninguna parte del mundo porque el CBD se sintetiza. En España sintetizan CBD y lo venden al mundo. Nosotros acá tenemos una pomada para dolores, el Ratisalir CBD, que tiene un CBD que es sintético. Entonces, que autoricen a personas a cultivar marihuana para uso medicinal es una mentira absoluta y total. La marihuana entera nunca va a ser medicinal y no hay manera acá, en cualquier laboratorio casero, digamos, de ese cultivador autorizado. Perdón, Patricia, un punto, ¿no? Con todo respeto y demás. Sí. Un ungüento que elaborás en un garage no da mucha seguridad. No, por supuesto, porque además no es CBD. O sea, si está elaborado en un garage con extracto de marihuana, tiene todo. O sea, la marihuana tiene como 60 cannabinoles, o sea, sustancias parecidas al THC. Vos tenés que aislar aquella que tiene efecto medicinal. Hay otra que se llama dronabinol, que en Estados Unidos hace muchos años que la usan como analgésico, pero también es sintética. O sea, ponerse a extraer un principio activo de todos los que tiene la marihuana requiere un laboratorio de altísima complejidad. Que no hay acá. No hay acá, no existe el laboratorio y mucho menos alguien caseramente cultivando marihuana puede obtener un principio activo. O sea que es todo mentira, todo. Estamos hablando con Patricia Caro, ella es toxicóloga, referente de la Fundación Ave Fénix. Digo referente, no sé si formalmente tiene otro puede ser, referente. Puede ser. Un par de consultitas antes de meternos a otros temas que teníamos en agenda. Particularmente de la marihuana, consultan por consumo eventual, consumo recreativo eventual. Bueno, el tema es, hay mucha gente que puede consumir marihuana sin hacerse adicta, eso es real. Okay. Es decir, el ser o no ser adicto es algo que también depende de las condiciones personales de cada uno, por un lado, y por otro lado de la frecuencia del consumo. Pero nosotros con todas las drogas de abuso tenemos una doble escalera. Una es la escalera adictiva.
empezar con el consumo eventual, seguir con el consumo diario, seguir con varias veces por día, hasta llegar a la adicción. Esa es una escalera. La pendiente de esa escalera depende del grado de consumo. Pero en paralelo está la escalera psiquiátrica. Y la escalera psiquiátrica, como ya lo dije recién, que empieza por trastorno del estado de ánimo, trastorno de conducta, bipolaridad, depresiones, brotes psicóticos, etcétera, puede ser muy lenta en el consumidor eventual, pero existe. O puede ser muy rápida cuando no es eventual. O aún siendo eventual también, te la puede desencadenar un... Si hay predisposición, okay. O sea, en una persona que tiene predisposición porque hay antecedentes genéticos de psicosis, esa escalera va a tener una pendiente más alta. Pero digamos que decir que alguien que consume eventualmente cuando se junta con los amigos los fines de semana, empezó a consumir a los 20 años con los compañeros de facultad, con los compañeros de trabajo, seguro que a los 50 está divorciado y denunciado por violencia de género, que es la frase que a vos te quedó. Me quedó de una entrevista previa. Porque son las primeras manifestaciones de violencia que generan los trastornos psiquiátricos. Una más y vamos a otros temas. Analía, preguntan también por drogas que se consumen normalmente en fiestas electrónicas. ¿Entiendo? Bueno, la droga por excelencia de las fiestas electrónicas es el éxtasis. Okay. Ahora, últimamente, entró una droga a la cual la llaman TUSI, que en realidad la escriben como TUSI, pero es TU de 2 en inglés, con C de la letra C, que en realidad es un derivado de una planta que no crece acá. A ese TUSI original, de Europa, de Asia, la mezclan con cocaína, con otras cosas. Acá lo que se consume como TUSI es una mezcolanza que tiene cocaína, tiene éxtasis, tiene ketamina, tiene pastillas, psicofármacos, tiene de todo. O sea, es una bomba de tiempo. Lo que se busca en la fiesta electrónica es una hiperestimulación. Tiene las benzodiazepinas, las pastillas como para bajar un poco la locura, pero lo que se busca es que, además de la música electrónica que estimula, algo que estimule más. Uno ve a los chicos en los festivales de música electrónica que son capaces de bailar 6 horas seguidos, no bailar, saltar por los aires, y uno dice, ¿de dónde sacan la energía? Bueno, la sacan de la droga. Ok, y nivel de adicción o no con una u otra de las que mencionó. Bueno, en general nosotros no vemos adicción a éxtasis o a TUSI, vemos consumo eventual en fiestas. Okay. Es decir, la droga, la primera que provoca la adicción en los pacientes que vemos es la marihuana. Todos empezaron con marihuana. Y después sigue la cocaína. Eso es la regla general en nuestros consumidores. Marihuana, cocaína. Después viene la eventualidad del éxtasis en las fiestas, la eventualidad de pastillas cuando consiguen, y el TUSI que está apareciendo cada vez con más frecuencia. Hay mucho para seguir charlando. Son las 11:29, casi 30. Si nos aguarda 10 minutitos más... Tengo todo el tiempo del mundo. Cumplimos, Lindo, escuchamos gracias. las noticias con Claudia Martínez y seguimos conversando con Patricia Caro, de la Fundación Ave Fénix, conversando, básicamente sobre adicciones. Me anoté un tema que quedó pendiente de la primera intervención, la cuestión del suicidio, que es particularmente preocupante en Paraná, en Entre Ríos. Y también la situación en la ciudad de Paraná respecto a las drogas. Tal cual. Vamos a venir con todo eso. Claudia, cumplimos con el servicio informativo y después seguimos. Dale.